Hola jóvenes, vamos a continuar con lo que es la tercera clase de la materia de hoja de cálculo aplicado. En este caso vamos a tener la segunda práctica y se tiene por título Manejo de series en Excel. Lo primero que ustedes tienen que hacer es irse a su grupo de Classroom, ahí ya va a estar publicado lo que es la clase 3, práctica 2, manejo de series en Excel, se llama la entrega. Lo primero aquí, entonces, aquí tienen que leer las instrucciones. Dice que lo primero que debes de hacer es ingresar a la clase virtual de la tercera clase. Se los voy a estar publicando también, ya saben, en el tablón va a estar grabada en YouTube. Después de esto, deben descargar y editar el archivo clase 3, que es este archivo que está aquí, que se llama clase3.docs. La siguiente dice que seguir las instrucciones que se detallan en el mismo documento y asimismo en la clase virtual. Okay. Una vez que ustedes ya descarguen este archivo, se les tiene que aparecer la siguiente descripción de la práctica, que como les comenté hace un momento, es la práctica 2, manejo de series en Excel. Entonces, el objetivo de esta práctica y de esta actividad es demostrar sus habilidades y destrezas en la manipulación de series en Excel. Okay. Las instrucciones dice, lee con atención y realiza lo que se te pide a continuación. Lo primero dice que escribe los encabezados que se muestran en la figura en una nueva hoja de cálculo en la que se muestra solo la parte de la información que debes realizar creando y utilizando comandos de autorrelleno. Bien, entonces lo primero que tenemos nosotros que hacer es fijarnos en esta tabla que les pongo aquí como una imagen y primero tenemos que insertar una tabla y en los títulos le vamos a colocar lo que es esos títulos. ¿Okay? Entonces, lo primero que tengo que hacer es irme al archivo de Excel. Si se dan cuenta ustedes es de la columna A la columna G y estos archivos van a estar dados por desde la columna A hasta la columna G y desde la fila 1 hasta la fila 1000. Entonces, por lo cual lo vamos a hacer mediante la inserción de una tabla. ¿Cómo se inserta una tabla aquí? Nos tenemos que ir a la parte de insertar. Nos vamos aquí a la parte que dice tabla. Lo primero que se nos va a aparecer esta ventana. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar de esta manera hasta la columna G, recuerden. Así es como lo dice aquí en la práctica, desde la columna A hasta la columna G. ¿Okay? Entonces, una vez que ya tengamos seleccionados desde la columna A hasta la columna G, tenemos que, sin soltar el mouse, tenemos que seleccionarlo y se va a ver de esta manera. Nos tenemos que ir hasta la fila 1000. Okay, aquí ya me pasé. No regresamos, tiene que ser hasta la fila 1000. Okay. Okay. Aquí hasta la fila 1000. Una vez que ya ustedes den esto, le tienen que dar aquí en aceptar. Aquí le seleccionamos la tabla tiene encabezados y le damos aceptar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya se creó una tabla muy similar a la que tenemos en aquí, en lo que es. Si ustedes le quieren cambiar la apariencia a la tabla, entonces nos tenemos que colocar sobre la tabla y le tenemos que dar aquí en diseño. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, vienen varios diseños de lo que son las tablas. Que yo en este caso voy a dejar esta tabla. Ahora, la primera columna dice que se llama serie unitaria creciente. Entonces aquí, serie unitaria creciente. ¿Ok? Si se dan cuenta no se percibe, pero lo que tenemos nosotros que hacer es seleccionar todas las filas y bueno, todas las celdas en realidad y tenemos que irnos aquí a la pestaña de inicio y nos tenemos que ir aquí donde dice ajustar texto y también le vamos a dar que esté en el centro y además le vamos a dar aquí que esté en el medio de la celda. Entonces, serie unitaria creciente. La segunda fila, nos vamos aquí al documento y dice serie de pares. Entonces aquí es serie de pares. ¿Okay? La siguiente fila dice que es una serie de 5. Serie de 5. La siguiente fila nos dice que es una serie unitaria pero decreciente. Entonces es una serie
unitaria decreciente. La siguiente, bueno, aquí si se dan cuenta se ve un poco mal, pero podemos hacer más grande lo que es la celda para que podamos, para que se vea correctamente. Lo siguiente dice que es, bueno, vamos aquí en la columna E, serie creciente de fechas. Entonces aquí es serie creciente de fechas. En la siguiente serie decreciente de fechas, decreciente de fechas. Y en la última, que aquí lo voy a hacer un poquito más grande, es una serie de palabras. Serie de palabras. ¿Ok? Entonces aquí en este caso, chicos, una serie, vamos a manejar lo que son series, pero vamos a ocupar una herramienta que es muy útil. Aquí nosotros tendríamos que estar escribiendo término por término y aquí lo que quiero yo resaltar en esta práctica es que ustedes puedan percibir las grandes ventajas que tiene trabajar con una hoja de cálculo. Como les había comentado al principio, trabajar con una hoja de cálculo tiene bastantes ventajas y esta es una de ellas, porque cuando nosotros trabajamos con muchos números, pues aquí únicamente se les da un indicio de lo que tiene que hacer la hoja de cálculo de Excel y se hace en automático. Vamos a ver cómo es que se hace esto. Aquí como me dice que es una serie unitaria, si ustedes se van a aquí, lo único que tiene que ir haciendo es 1, 2, 3, 4 y hasta el número 1000, porque recuerden que en la última fila es el número 1000. Entonces nos vamos a ir aquí, le vamos a dar un indicio de 1, 2, 3. Si ustedes se dan cuenta, y aquí les coloqué lo que es los indicios, es 1, 2, 3. Entonces lo siguiente que voy a hacer es me voy a colocar aquí y voy a seleccionar estas tres celdas. ¿Okay? Una vez que yo ya tengo esto, lo único que voy a hacer es irme aquí a la esquina inferior derecha y debe de aparecerse esa crucecita, no se debe aparecer esto. Deben de checar que esté en el puntito verde, aquí hay un puntito verde y se debe aparecer una cruz de color negro. Una vez que ustedes ya ven que está ahí colocado su cursor, le tienen que dar doble clic y si ustedes se dan cuenta, pues ya en automático con el patrón que yo le di de 1, 2, 3, la hoja de cálculo de Excel ya identificó que yo voy a ir contando 1, 2, 3 y reconoce lo que es el patrón y lo repite. Si ustedes se dan cuenta, y aquí entonces va serie de 1 en 1 y termina aquí en el 999. Bueno, aquí no hay ningún problema porque tiene que ser hasta el 1000. Entonces aquí voy a agregar una más y ya tenemos aquí hasta el 1000. Lo siguiente es que nosotros vamos a hacer una serie de pares. Entonces aquí igual le voy a dar un indicio que es 2, 4, 6. Esos son mis números pares. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es aquí darle doble clic. Bueno, nuevamente repito, lo selecciono, los tres, le doy el indicio 2, 4, 6, ahí ya son los números pares, me coloco aquí, le doy doble clic y ya aquí en esta fila debe de llegar hasta el número 2000 porque son números pares. Okay, me voy nuevamente al inicio y aquí debe de ser de 5 en 5, por lo cual, como va a ir de 5 en 5, al final va a llegar hasta el 5000. Entonces aquí es 5, 10, 15 para darle el indicio que reconozca lo que es la hoja de cálculo. Lo selecciono nuevamente estos tres y me pongo aquí, le doy doble clic y si ustedes se dan cuenta, y aquí llega hasta el 5000. Okay. Serie unitaria decreciente. Entonces aquí fue una serie unitaria creciente, es decir, iba creciendo de uno en uno, a eso se refiere unitario, y aquí la unitaria decreciente va a ser que va a ir decreciendo dependiendo de uno en uno, perdón. Entonces aquí como ustedes ya saben que esta tabla tiene 1000 filas, entonces aquí vamos a empezar con lo que es el número 1000, después seguiría 999, 998 y ya le di aquí lo que es el patrón. Otra forma, esta es una forma y a mí se me hace mucho más rápida, chicos, pero ustedes la pueden hacer de esta segunda forma también. Entonces me coloco aquí y lo arrastramos, aunque esta es un poco más tardada, lo arrastramos hasta llegar sin soltarlo, lo presionamos, lo arrastramos y lo presionamos hasta llegar al número a la última fila. Entonces aquí vamos a llegar.
Entonces, si se dan cuenta, comenzamos en el 1000 y terminamos en el 1, porque en este caso es una serie decreciente, entonces ya fue de uno en uno decreciendo. Ahora, también esto no nada más se puede trabajar con números, aquí también les puse un ejercicio para que ustedes vean que en automático podemos trabajar con series que tienen que ver con fechas, incluso con algunos otros datos, pero en esta práctica nada más lo voy a hacer así, con números y con series de fechas. Entonces aquí va a ser una serie creciente de fecha. Aquí si ustedes se van aquí, entonces vamos aquí, esto que está aquí ya se los escribí yo como tal y aquí vamos hasta la columna E. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la columna E con las fechas del 1 de enero o el 1 de enero del 2000 hasta el 26 de septiembre del 2002. Entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer es colocar esta primera fecha que es 1 de enero del 2000. Aquí 1 de enero del año 2000. Entonces aquí ya me reconoció lo que es. En el siguiente sería 02 del 01 del 2000 también. Y otra vez 03 del 01 del 2000. Ya le di el indicio. Entonces aquí recuerden, selecciono estos tres, me coloco aquí y lo termino. Le doy doble clic y si me voy al final, ya termina en 26 de septiembre del 2002. ¿Ok? Entonces aquí dice que termina hasta el 26 de septiembre del 2002. Ahí ya estamos. Lo siguiente es una serie de fechas, pero en este caso decreciente. Aquí el documento nos dice que debemos de empezar con la fecha 31 de diciembre del 2020. Entonces aquí voy a poner 31 de diciembre del 2020. Después seguiría 30 de diciembre del 2020. Después seguiría 29 de diciembre del 2020. Que yo ya le di que debe de ir decreciendo la fecha. Entonces aquí me dice que va a comenzar el 31 de diciembre del 2020 y va a terminar en lo que es el 7 de abril del 2018. Entonces aquí yo tengo que darle doble clic y si ustedes se van al final de la tabla ya dice 7 de abril del 2018. Ahora, lo que son una serie de palabras, aquí también yo puedo repetir un solo valor o una sola palabra. ¿Cómo se hace esto? Aquí yo no le tengo que dar un indicio. Por ejemplo, aquí me dice que en la última apartado, en la columna F, dice que, perdón, en la columna G, escribe con tu nombre repetido 1000 veces. Entonces aquí vamos a hacerlo con mi nombre, por ejemplo, Emanuel, y lo voy a escribir una sola vez. Y entonces lo que voy a hacer es darle doble clic y ya en todas las filas se escribió de la columna G mi nombre y se repitió este patrón. Entonces, esta es la práctica que yo quiero que ustedes realicen. Entonces, una vez que ya la terminen de realizar, la guardan. Ya saben cómo la tienen que guardar. En la clase pasada se les dijo la nomenclatura de cuál se debe de guardar. En este archivo deben de subir esa clase, pero antes de que la suban, este archivo de Excel, guárdenlo y me tienen que contestar a estas preguntas que están en el archivo el archivo clase 3.docs y tienen que responderme aquí. Por ejemplo, llena la columna A con los números del 1 al 100 y aquí me dice, escribe de manera breve el proceso que seguiste para realizar esto. Entonces aquí ustedes tienen que escribir. Una vez que ya terminen de escribir, lo guardan y lo guardan en PDF. Una vez que lo guarden en PDF, esta es la entrega que van a realizar aquí. Les repito, tienen que hacer la entrega del archivo de Excel y también tienen que hacerme la entrega de las respuestas de la práctica en formato PDF. Y bueno, de manera general, esto es lo que quería abordar con ustedes en esta segunda clase. Creo que es una práctica muy sencilla, pero es muy práctica para que ustedes y muy eficiente para que ustedes puedan ir reconociendo lo que son las herramientas que nos ofrece la hoja de cálculo de Excel. Les agradezco mucho y eso sería todo por el día de hoy.